Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, buenas noches para algunos lugares. La verdad que para nosotros una gran alegría nuevamente estar en el día de hoy compartiendo con ustedes en este curso de perfeccionamiento que se denomina Pedagogía Didáctica e Investigación en la Promoción de la Salud, estos encuentros virtuales que van a suceder hasta que finalice el mes de julio, donde por supuesto nos vamos a estar encontrando para hacer una reflexión sobre cada uno de los elementos teóricos y metodológicos que nos aportan la pedagogía, la didáctica y la investigación para que podamos desarrollar correctamente nuestras acciones como promotores y también, por supuesto, como educadores para la salud en toda América Latina. El día de hoy, además de contar con la presencia de la doctora Vanessa Bárbara Fernández Buró, quien es doctora en Ciencias en Educación, máster en Estudios Socioculturales y licenciada en Estudios Socioculturales de la Universidad de Cienfuegos de Cuba, como ya lo ha hecho en el primer encuentro, también en la tarde-noche del día de hoy nos acompaña la doctora María Magdalena López Rodríguez del Rey, doctora en Ciencias en Educación, máster en Pedagogía, licenciada en Educación, con especialidad en Historia, también docente en la Universidad de Cienfuegos. No quiero hacerle perder mucho el tiempo, pero la verdad me encantaría que mientras comencemos con esta presentación y por supuesto con el saludo de quienes nos están acompañando, que a ustedes también vayan dejando en el chat desde dónde nos están siguiendo, desde dónde están presentes, desde dónde nos están acompañando. La semana pasada la verdad que tuvimos la hermosa noticia de saber que estábamos en contacto con colegas de diferentes puntos de América Latina y de diferentes partes de la República Argentina. Muy bien, Vanessa, doctora María Magdalena, les cedo la palabra para que podamos iniciar con la presentación de esta segunda clase. Bien, muy buenas tardes a todos, un gusto y de compartir esta tarde-noche, como dicen, y continuar aportando desde el centro sur de Cuba a toda esa comunidad tan valiosa, la cual nos honramos entonces en compartir estas ideas. En principio quisiera aludir a los elementos que se vieron en la semana anterior con respecto a la naturaleza, diríamos, pedagógica que le estamos atribuyendo a la promoción de salud en toda su extensión, no solo la promoción de salud que se hace en la escuela, sino la que se hace también en las comunidades. Y en este caso, recordar que se hizo un planteamiento genérico sobre el marco conceptual referencial teórico que aludía a las conceptualizaciones o a la diversidad de conceptualizaciones para asumir un poco, para aproximarnos al pensamiento o a la proyección que estamos defendiendo acá y que consideramos que, de acuerdo con la conferencia que tuvimos, el webinar que tuvimos, pues podía ser importante. Aludir en este caso también a que, si bien esta idea resulta controversial, lo más importante que tiene el tema que vamos a traer hoy es que le da continuidad a la construcción de ese marco conceptual referencial sobre la dimensión pedagógica y didáctica de la promoción de salud en su doble dimensión, es decir, como sustento y como contribución a ella. Y en particular, el reconocimiento que debemos hacer desde nuestras diversas posturas a que este proceso de aludir a una naturaleza específica o científica, pedagógica en este caso, y van a ver en el curso cómo se va complicando ya con nuestros propios estudios el asunto, es importante ver que esto sucede, que es natural en el desarrollo de la ciencia, que no es algo arbitrario, ni obviamente puede ser controversial, pero que como declaramos en la primera diapositiva que van a apreciar, hay un sustento básico que dice que el propio desarrollo de la ciencia permite esa diferenciación y poco a poco algunas áreas de esa ciencia se van diferenciando en su objeto, en sus métodos, y eso hace que se eriga propiamente como una ciencia, y en este caso la estamos defendiendo como, no como una ciencia menor, sino como una disciplina constitutiva propia de la pedagogía.
Por eso, todo investigador, todo profesional de este ámbito, del ámbito de la ciencia, de las epistemologías y de las metodologías, ¿no?, propiamente dichas, tiene que acercarse primero a los elementos generales conceptuales, pero después hay un paso importante, y es precisamente el acercamiento que hay que hacer a los problemas, a los retos, a los desafíos y a las perspectivas con que se está viendo la pedagogía. Por eso el tema de hoy, lo dejo en pantalla, va a aludir a este, bueno, lo que están ahora apreciando, creo que es este tema viene bien preciso, es decir, vamos a estar hablando de temas que aluden a una construcción que hemos estado haciendo sobre qué hay, cómo son, cuáles son los referentes desde las investigaciones y resultados actuales, cómo se percibe el debate y la evolución del problema de la promoción de salud en el marco pedagógico y, por supuesto, hacia dónde debemos ir. La intención básica es poder entonces que el objetivo de nuestro encuentro apunte hacia la valoración, hacia la valoración del desempeño epistemológico y metodológico y práctico de la promoción de salud a partir del análisis actual. Quizás por diríamos, un deseo didáctico y por supuesto de rigor, es importante acercar cualquier debate a la comprensión de los términos que se usan. En el esquema que se presenta hay una subordinación de ideas que me parecen que alude, ¿no?, a una interpretación, pueden cada uno desde sus prácticas tenerlo, pero evidentemente lo primero que encuentra un investigador son los problemas, y en este caso no es obvio hacerlo así, ¿no?, los problemas que le atribuyen la existencia a una actividad práctica y a una reflexión teórica. Los problemas vistos desde las carencias, desde la contradicción, desde las demandas que tiene ese ámbito de trabajo, ese objeto de estudio. Pero esos problemas suponen a la vez, pues con ellos devienen unos retos que se marcan en el plano de las ciencias, pero también de las metodologías y las prácticas. Y obviamente estos retos hablan de un problema, de ese problema genérico, pero lo ubica como una demanda intelectual, en este caso, demanda de una actividad intelectual que permita resolver esos problemas. Y dentro de ese reto aparecen los desafíos que constituyen ese punto focal en el cual la actividad investigativa debe dar solución para de esta manera resolver retos y problemas. Claro, ya es evidente que cuando estamos hablando de perspectiva es porque se está asistiendo a la construcción de varias ideas o de una. Al hablar de perspectiva son varias posturas, miradas que se hacen a ese problema, a esos retos y de las respuestas que se están dando al mismo. De hecho, esta va a ser la secuencia que vamos a seguir. Desde el punto de vista metodológico, el análisis que hemos hecho de cómo se manifiestan los problemas, retos y perspectivas dentro de la promoción de salud están evidenciados en lo que sigue. Lo primero es decir, el problema básico que tenemos hoy es concebir cómo lograr ese desarrollo humano integral, armónico, sostenible a lo largo de la vida, superando las interrupciones, diríamos los pequeños contratiempos, obstáculos de esa relación hombre-medio, o del propio problema sociales que se van generando a partir del uso o mal uso de todas las condiciones naturales en la vida del hombre. Ese es el problema básico que tiene hoy la educación en su totalidad y específicamente todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales y de la salud, que hoy incluso es uno de los problemas globales, que es el problema máximo que se está viendo a nivel mundial, global, ya lo digo, porque en ella está empeñado el futuro de la humanidad. Eso hace que haya un reto constante a todos los niveles, a todos los actores, sobre cómo lograr el desarrollo de esos hábitos, de esos comportamientos individuales y colectivos que sean saludables para poder generar ese desarrollo humano integral armónico. Constituyendo hoy en este minuto, lo puedo asegurar por alguna
lecturas recientes, que todo lo que alude al posicionamiento del ser humano en función de lo que él puede hacer para generar su propia salud, su propio bienestar, y que pasa por un aprendizaje y una apropiación de las vías para el autocuidado, está siendo el mayor desafío, porque cada individuo valoriza su existencia, valoriza sus condiciones a partir de su experiencia vital, de distintos factores que vamos a estar viendo. Entonces, ahí se está moviendo digamos, el nodo de ese reto y el desafío en conseguir ese nivel de autoconciencia, de autorregulación, de autoconocimiento y de autogestión de esa salud, de ese estado de bienestar, que es, en definitiva, la búsqueda de esa sociedad armónica, feliz, sostenible, que podemos, porque todo eso pasa por lo individual y todos lo sabemos. Entonces, por supuesto, tenemos que, cuando hablamos de cómo lograr eso desde las distintas perspectivas, se confluye de manera muy, diríamos, puntual en que el asunto estaría en modificar los comportamientos de las personas para que puedan asumir esa salud responsable. ¿Cómo hacerlo? Bueno, con una coherencia entre los procesos formativos generales, los procesos educativos específicos que se dan en la escuela, y con una visión, diríamos, de educación y de promoción de salud en todas las actividades de enseñanza y aprendizaje. Visto desde esta forma, nosotros encontramos que la discusión básica está entre, y que creo que salió, según estuvimos conversando con la doctora Vanessa, en las posiciones que se están manejando conceptuales y educación para la salud y promoción de salud. Para nada queremos promover un debate, una discusión que vaya a dividir, a fragmentar los grupos, sí a entender que cada una de ellas ya comienza a discernir su propio objeto, su propia construcción epistemológica, y que aunque están muy unidas, cada una de ellas tiene un perfil que puede ser incluso favorable cuando estamos hablando de hacer programas de formación de educadores para la salud y de promotores de la salud. Y esto lo vamos también a estar mirando a continuación cuando hablaremos de qué depende esta posición. Primero, hay que analizar que esto está sustentado en el propio desarrollo histórico de la teoría acerca de la salud y de la propia progreso de las ciencias de la salud y de las ciencias sociales, por supuesto. Pero que se está viendo que todo el asunto de a qué posición me escribo tiene que ver un poco con la cultura, y no hablo de la cultura social en general, sino también de una cultura, diríamos, institucional, de una cultura individual, cómo lo quiero o cómo lo veo o cómo me es más factible para mi práctica. Y por supuesto, del seguimiento y sistematización que hay que hacer al desarrollo científico, técnico y social, que es, en definitiva, quien va marcando la relevancia que puede tener una u otra, porque hoy, diríamos, concomitan en un mismo espacio ambas posturas. Este momento histórico, este desarrollo, esta cultura está condicionando las políticas. Y vemos aquí una transversalidad que es la que asumimos como positiva, pero también a veces nos diluye, ¿no? en qué, cómo hacer, quién es qué y qué es lo que hace, cuando desde la promoción, desde las políticas de salud, se le atribuye la promoción de salud o la prevención a través de la promoción como una función de los trabajadores de la salud. Evidentemente hoy, con esta concesión de la medicina preventiva, de la medicina comunitaria, la promoción de salud aparece como una función propia, ¿no? del especialista de la salud en cualquier nivel, no importa si sea en nivel primario que hasta en nivel terciario. También las políticas de educación han intentado, diríamos, fundamentado con más claridad el asunto de la educación para la salud.
viéndola en la especificidad que se da en la escuela a través del currículum, con determinados métodos, incluso con asignaturas dedicadas a este fin. La transversalidad curricular, pero también está la especificidad curricular. Y están las políticas sociales, donde es donde surge, donde aparece con un mayor nitidez el problema de la promoción, porque ya lo que se trata aquí es de ir a la movilización, a la concientización de masas e individuos, grupos, en la preparación y en la transformación de las condiciones identificadas. Fíjense, el procedimiento puede ser incluso el mismo para los tres: un diagnóstico, como vieron en la conferencia anterior, un diagnóstico de esas necesidades de salud, esos problemas de salud, pero cuando un educador o un especialista de la salud hacen los estudios, sus miradas, sus perspectivas de análisis son diferentes, porque el de salud va a ir a buscar los factores de riesgo y el tratamiento básicamente desde el punto de vista de la prevención de la enfermedad, ¿ya? Mientras que el de educación va a tratar de hacer todo su diagnóstico desde la necesidad de un proyecto o de una estrategia de actividades que vayan a fomentar conocimientos acerca del cuerpo, del funcionamiento de la vida y del autocuidado. Mientras que las políticas, como ya dije, de las propuestas de los promotores de salud en la perspectiva social, desde las políticas sociales, pues va a estar más indicado a esa concientización y por lo tanto se hace mucho más, diríamos, subjetivo el proceso de evidenciar cómo y qué lo hace. Y nosotros estamos tratando de armonizar las tres perspectivas en un, diríamos, periplo itinerante que hemos estado haciendo entre promoción de salud, por salud, por profesionales de la salud, educadores y ahora gestores socioculturales, porque bueno, se le encarga también desde las políticas ese enfoque. Ahora, ¿por qué es importante este análisis? Por eso decía, ¿de qué depende la posición que asumamos? Porque los fundamentos de cada una de estas posiciones, teóricas, metodológicas y prácticas, en cada una de ellas tiene algunas especificidades. Y lo que hemos estado tratando de hacer es precisamente identificar qué es lo que distingue a una de otra. Este primera referencia va a apuntar hacia lo común en las tres políticas, en las políticas de salud, educativas y social. Que el centro de la preocupación va a estar entonces en las perspectivas de educación para la salud, en esa formación y desarrollo de la personalidad, consiguiendo como desafío de ese reto importante la apreciación, ¿no?, de la promoción, digamos, la educación en nuevos y estilos de vida sanos que le permitan conducir, comportarse en coherencia con el autocuidado, con la prevención. ¿Con qué idea, con qué propósito? Está claro, con el propósito de que estén aptos las personas para poder enfrentar la vida, el mundo, con todas sus contradicciones. Por eso, la educación para la salud ha ido marcando un territorio muy claro en cuanto a los conocimientos, a las habilidades, y en los últimos años la educación para la salud ha dado un papel muy importante a la proactividad como valores, como diríamos actitudes para el cambio y que están más asociadas a la búsqueda de la calidad de vida y el bienestar. Todo ello para lograr, como decíamos, ese gran problema que enfrentamos a nivel mundial, global, del desarrollo humano sostenible. Por tanto, la educación para la salud se va a asumir como desde un perfil amplio al enfrentar esa educación como resultado de todas esas influencias que pueden venir de la familia, de la escuela, de los coetáneos y incluso de los grupos en los que uno forma parte, de los medios de difusión, pero sobre todo con una influencia enriquecedora al desarrollo de la personalidad, en tanto las influencias, las actividades que caracterizan la educación para la salud están precisamente en el carácter orientador de apropiación, de instar, de estimular la apropiación, la movilización y valoración crítica del contenido de salud que la persona asume,
Téngase en cuenta que todo proceso de aprendizaje y de educación asume un carácter individual, personalizado, contextualizado. De ahí que el éxito de la educación para la salud estaría en la coherencia de las influencias de los actores educativos que confluyan en el dominio de determinados contenidos, pero también métodos y técnicas empleadas. En este mismo orden se precisa aquí una conclusión que hemos estado también trabajando desde la sistematización, que resume lo que hemos estado planteando. Y destacar aquí que es como proceso y resultado, se suma, a veces se dice la educación de la salud como el sistema de influencia que dejo en la persona, y otros dicen como resultado de esa apropiación creadora, pero que debe siempre dejar espacio o poner en primer lugar esas interacciones educador-educando en esos distintos contextos, como rasgo distintivo de este tipo de... Ahora, en el caso de la promoción de salud, como el curso tiene unos temas más adelante en los que vamos a seguir trabajando, quisiera solo puntualizar estos aspectos que he traído. En primer lugar, que la promoción de salud no se aleja de una pretensión de contribuir a la educación para la salud, no se aleja de ese propósito. Y es ahí donde tiene el maridaje que a veces nos vuelve un poco locos en que si es promotor o educador. Y esa carácter de movilizar el cambio, de promover la participación, es lo que la hace más dinámica y más a corto y mediano plazo, porque lo que se intenta es identificar ese espacio social de intervención para la transformación y para la participación. Y lo que se gestiona es esas influencias, se gestionan esas influencias con un carácter, diríamos, dinámico, que se generan, emergen de las propias relaciones, y por lo tanto, lo que se hace a través de la promoción de salud no es solamente conocimiento, como se dice, o hábitos que también el sujeto, el hombre, el ser humano que se implica en estos procesos se apropia, sino hay un carácter implícito y explícito de modelación, pero del cambio. Por eso generalmente, y es aquí uno de los elementos que también estamos trabajando para aportar a la construcción epistemológica de este contenido, es precisamente, de esta actividad, es precisamente que esa modelación del cambio pasa por ser implícita, es decir, como sin querer, explícita, con una declaración consciente que parte de la autoconciencia del sujeto que conoce su situación, y por supuesto hay también un elemento básico aquí, que es la construcción de ese cambio a partir de la realidad social que vive el individuo. Es decir, muchas veces cuando vemos los manuales de promoción de salud, se especifican determinadas actividades y formas de hacer que no se pueden concretar en una determinada realidad por la cultura de la comunidad o por las propias condiciones del promotor. Y véase aquí cómo hay un elemento, mientras que en el educador para la salud se relaciona más con los profesionales, con los profesores, con las personas preparadas para aquí. Hasta hace muy poco el promotor era cualquier profesional, es todavía cualquier profesional que de manera o voluntario, ciudadano voluntario, que se prepara para ejercer esa labor en función de ayudar a los demás, es decir, en una vocación de servicio a la sociedad y a la comunidad. No sé, yo me gustaría que en este punto tuviéramos quizás algunas intervenciones de ustedes, porque sé que les gusta participar directamente sobre cómo ven este primer acercamiento a la diferenciación para poder... No, ese todavía. No, todavía no. Bien, en primer lugar, justamente levantó su mano Temístocles, así que Temístocles, tienes la palabra y te habilitamos, en todo caso, para que puedas... Ahora sí, Temístocles, tienes habilitado. Buenas tardes, profesora. Soy de Panamá. Yo lo primero, uno de los retos y desafíos, que lo vengo diciendo en varias reuniones, hay que saber diferenciar el promotor y el educador para la salud. El promotor es una persona, como usted lo acaba de decir, un voluntario, pero no es un profesional, es una persona que se capacita a través de un curso básico, un diplomado,
Y el educador para la salud puede ser dos niveles, un técnico universitario o puede ser un profesional que estudia una licenciatura en educación para la salud. Yo creo que hay que diferenciar. Aquí en Panamá nosotros tratamos de diferenciar esos dos roles. Ambos hacemos promoción de la salud, pero hay niveles de cargo. También es importante que la promoción de la salud somos todos. Tenemos que ser inclusivos, pero sabiendo quién es el que juega el papel, el especialista en la temática. Lo otro, en cuanto al concepto que usted hablaba del desarrollo humano en todo el proceso, es importante, pero le agregaría al desarrollo humano, tendremos que ir con un enfoque también de derechos humanos, intercultural y respeto a la diversidad, porque vivimos una cultura donde todos somos diferentes, pero tenemos que respetarnos. Por lo menos aquí en mi país tenemos comarca indígena, tenemos personas afrodescendientes, tenemos blancos, indio, cholito, como se les quiera decir en cada una de las culturas. Pero hay que respetar la parte cultural y tener un enfoque abierto de respeto. Y aparte si hablamos del enfoque de derechos humanos, también vamos a respetar la parte de la orientación, la parte política, la parte de las creencias religiosas también. Eso es mi comentario solamente. Gracias. Gracias. Sí, ese es un aspecto importantísimo, por eso lo ubicamos como un elemento vital a la hora de determinar qué posición vamos a asumir, tanto en educación para la salud como en promoción de la salud en la cultura, porque a veces desde las propias políticas aparecen algunos requerimientos de la salud pública, por ejemplo, que no son asumidas por los grupos de las minorías que tienen otros tipos de creencias o otro tipo de visión acerca del componente salud y de la felicidad y del bienestar para ellos. Entonces lo que hacemos a veces es una inserción cultural ahí, lo sometemos a nuestra visión sin tener en cuenta lo que ellos realmente necesitan o quieren generar. Me parece muy bien su apunte y sí, creo que una frase que dijo al final, creo que le entendí así, que promoción de salud hacemos todo, pero no es lo que quiero marcar aquí. Me pareció que era la intención me parece, tengo ese sentimiento de la asociación, es ir definiendo un poco este campo de estudio como un campo profesional. No profesional por un título, sino por el hacer de la promoción, porque una cosa es divulgar un saber, por ejemplo, o por ejemplo los que venden o los que prestan ese servicio de hacer pruebas rápidas o entregan preservativos o distintos tipos de medios para el cuidado para la educación sexual o parecida para protección sexual, y entonces esas personas no hacen promoción, ¿sí? Lo que hacen es facilitar el proceso. ¿Se consideran promotores? Bueno, vamos entonces a que comprendan que la promoción tiene también una pedagogía, una didáctica que hay que terminar sin problematizarlo. No queremos hacer de eso un problema, pero que entiendan que para poder modificar o poder dinamizar los cambios en las personas es necesario tener una intencionalidad, tener una proyección didáctica más bien organizada, que muchas veces surge del propio promotor. En unos estudios que hemos hecho de trabajo práctico en terreno, nos da que los propios estudiantes dicen, no, a mí no me funciona esto, me funciona más lo que él mismo creó, es decir, llegar con un acercamiento anecdótico o llegar con el tabloide que le dimos para que promoviera. Entonces, me parece muy bueno y sí sería interesante seguir en estos tipos de estudios, hablar un poquito más, quizás después de este curso, hablar un poquito más de qué debía tener la preparación. Si estamos asentando una propuesta que se puede ir apuntando acerca de la formación de ese promotor y de ese educador de la salud, buscando esa diferenciación y articulación en el trabajo cotidiano. Muchas gracias, yo creo que sí me ha agradado su intervención. Otro compañero, por favor. Bueno, mientras esperamos que justamente que haya alguien, un comentario como aporte que quiero realizar, porque la verdad que me encantó la primera parte de esta presentación y sobre todo remarcando
la necesidad de tener que realizar de que estamos en proceso de construcción de lo que es efectivamente la educación para la salud y la promoción de la salud. Y menciono que es completamente necesario tener que hacer esta revisión porque no nos tenemos que olvidar, Temístocles en este caso particular, ambos como educadores para la salud, sabemos que en realidad la educación para la salud no es un campo científico en sí, sino en todo caso termina siendo un campo intercientífico, porque tomamos elementos tanto teóricos como metodológicos de las ciencias de la salud, de las ciencias de la educación y de las ciencias sociales. El problema con el que después a la larga también nos terminamos encontrando es la mayor cantidad de los educadores se forman y se capacitan en ciencias de la salud. Pero ¿y qué pasó con las ciencias de la educación? ¿Y qué pasó con las ciencias sociales? Como que también nos ha quedado pendiente esta cuestión de decir, debería ser la actualización en esos 3 niveles, no únicamente en cuestiones de salud, porque así como evoluciona la salud, también evoluciona el campo de la educación. Ni hablar, por supuesto, respecto de algunas cuestiones netamente epistemológicas, porque también hay que recordar algo, y en esto me hago cargo de lo que voy a decir, y creo que todos van a coincidir, de que en realidad lo que todavía nos está costando es encontrar una herramienta que sea propia de la promoción y propia de la educación para la salud. Porque en realidad le terminamos robando los instrumentos al resto de las disciplinas. Porque obviamente, por más que alguien quiera decir, nuestra función es educar, cuidado, porque los de la ciencia de la educación te van a reclamar y te van a decir, discúlpame, pero ese es nuestro objeto de estudio, nuestro objeto de análisis y nuestro objeto de investigación. Y si llegamos a decir que nuestro objeto es la salud, van a saltar los de las ciencias de la salud, cualquiera, médicos y demás, y van a decir, perdón, pero la salud es nuestro objeto. Entonces ahí también como que nos encontramos, al ser un campo interdisciplinario o intercientífico, que justamente todavía estamos justamente en ese proceso de construcción, que me parece algo importante. Bueno, pero no quiero seguir porque ya ha levantado la mano Norma Leticia Hernández. Norma, tienes la palabra. Buenas tardes. Bueno, nos están diciendo que los promotores, y cierto, tienen una orientación, educativa, pero vamos, ¿no? Los educadores, nosotros los educadores para la salud, yo en lo particular, me veo en la necesidad de estar investigando y viendo cómo está todo el contorno de mi comunidad, ¿para qué? Para darles un mejor enfoque de cómo llevar su alimentación, cómo llevar una activación física, cómo complementarse esas dos partes, la alimentación y la educación física, para que ellos tengan un mejor rendimiento en salud. Tengo que investigar a mi comunidad, cuáles son sus medios para alimentarse. Si yo les empiezo a decir, tienes que alimentarte con leche, huevo, carne y todo eso, y si no lo llegan a tener, ¿cómo los voy a llevar a que tengan una alimentación más adecuada, ¿no? Tenemos comunidades, vamos, aquí en México tenemos unas comunidades que están con las posibilidades de tener alimentos muy buenos, pero hay comunidades que no tienen esas alimentaciones. ¿Y cómo los vamos a llevar de la mano los educadores para la salud para que vayan con una alimentación como debe de ser y una activación y una salud propia con respecto a sus necesidades, ¿no? A sus medios que llevan? Entonces, no podemos estarnos llevando nada más por la promoción o por los médicos, porque luego a veces yo he tenido investigaciones en algún momento que algunas personas dejan las dietas, ¿por qué? Porque los nutriólogos o los doctores les dicen que deben de comer ciertas cosas y al ratito y ellos ya no tienen de dónde o cómo sacar para poderse alimentar. Entonces sí requerimos pues estarnos viendo y investigando toda esa situación. ¿Para qué? Para llevar una mejor solución a la situación de salud en todas las poblaciones. Ese es mi comentario. Gracias, Norma.
Ha levantado la mano Micaela y en segundo lugar Gladys. Así que Micaela tiene las palabras. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo coincido con lo que estuvo planteando Norma recién. Me parece que nosotros, como educadores para la salud, promotores, no, necesitamos las distintas herramientas, ¿no?, de las cuales nos nutrimos. Lo que ella recién acaba de decir comprende esto de los determinantes sociales de la salud. La verdad, nosotros no podemos armar una clase o promover salud si no tenemos en cuenta todas estas variables, ¿no?, lo económico, lo social, lo cultural del lugar. Y eso forma parte de los determinantes sociales. Yo, por lo menos como educadora para la salud, me parece que tenemos un objeto de estudio como, no seremos la ciencia, pero me parece que sí tenemos un objeto de estudio, y yo por lo menos lo considero que es los procesos de salud o enfermedad de la comunidad. ¿Sí? Entonces, me parece que no robamos nada a ninguna otra disciplina, sino que nos nutrimos para poder fortalecer la nuestra. Nosotros, para hacer investigación, por supuesto, tomamos las herramientas propias de la antropología, pero los educadores para la salud no somos lo único que tomamos, por ejemplo, ese tipo de herramientas, ¿no? O existen otras herramientas, las cuales también existen diferentes profesiones, se podría decir, que las toman y se nutren de ellas para poder desarrollar algún campo científico o material científico. Pero yo creo que hay que tener en claro dos cosas. ¿Cuál es nuestro objeto? Nosotros tenemos que saber cuáles son los procesos de salud y enfermedad de la comunidad para poder intervenir. Y la otra cuestión es analizar cuáles son los determinantes sociales de esa comunidad para recién poder intervenir. Y por supuesto eso también implica a la comunidad, ¿no? No es que nosotros somos los salvadores de nada y vamos y promovemos, sino que es algo integral y nosotros somos parte de eso. Así que bueno, ese por ahí la reflexión que me surgió de este pequeño debate, se podría decir. Muchas gracias, muchas gracias. Realmente, desde el planteamiento de Juan Carlos ya yo estoy feliz. Bueno, desde el primero, por supuesto, pero en este segundo momento. Y por supuesto, Micaela ha cerrado con un elemento que yo comparto. Es decir, si bien estamos abiertos a lo llamó intercientífica, es decir, un campo intercientífico, interdisciplinar, eso nos legitima la posibilidad de alar, yo le llamo así, de traer de cualquier ciencia concomitante, pues una herramienta o un presupuesto. El asunto está en que esa transferencia no ocurra sin antes una adecuación a ese objeto que tenemos, y que aún cuando se defina por algunos autores, y yo los comparto, pero siempre con la duda, con la búsqueda, porque si no nos quedamos ahí, no hay desarrollo, ¿no? Entonces, en la mesa de adelante. creo, Cerrar el cajón. Sí, va. Creo que lo más importante aquí es ver cómo ya se ha ido transitando, lo decía Norma, ¿no? Cómo ya el educador, el promotor de la salud sabe que no puede hacer su actividad solo con los elementos de salud, que ya tiene que incorporar el conocimiento social. Pero ¿dónde está ahora el desafío? Y el desafío está precisamente en convertir a la promoción de salud en también una disciplina pedagógica. Y la pedagogía, ¿por qué la pedagogía? ¿Por capricho? No, porque la pedagogía es la que me permite, la ciencia que me fundamenta y me permite comprender cómo ocurre ese proceso de educación, de transformación, de formación y desarrollo del hombre. ¿Dónde están los estímulos? ¿Dónde están los recursos? ¿Cómo los puedo encontrar? Y no se trata de ahora hacer un rompecabezas, como digo, meterlo todo sino hacer una selección crítica basada en la perspectiva en que cada uno se coloque. La construcción, estoy muy de acuerdo con Juan Carlos, y me alegraba aquí con Vanessa, porque ese es nuestro reto, ese es el desafío, disculpa, que hemos asumido el grupo de aquí, sobre todo nosotros dos, y otros compañeros que nos han acompañado por más de 10 años en esta reflexión y en esta búsqueda de en qué ciencia ubicarla o cómo erigirla en esa multi o inter, como digo, cientificidad que la legitima
para la práctica, para que empoderar a ese promotor de salud de su propia identidad, de la identidad de promotor en la acción, en la actividad, ¿ya? Entonces, por eso es que nosotros, el planteamiento genérico, no sé si ya pudiera seguir el tema, ¿puedo ya darle fin o quiere alguien más participar? Ya, sí. Gladys, que quería participar. Hola. Gladys, ¿estás? Gladys. Seguimos entonces. Gladys. Después... Bien, después continuamos contigo, Gladys, entonces. Perfecto, perfecto. Sí, Sí. Entonces, siguiendo esta misma línea, creo que estamos de acuerdo en que sería importante dejar claro algunos elementos que hemos podido, el de la sistematización, es decir, todos los problemas que atendemos los promotores de salud están en la búsqueda de alcanzar esa cultura de salud, buscando calidad de vida y bienestar, con ese enfoque de ver la salud como el factor de desarrollo social y desarrollo humano, por supuesto. Es decir, cuando hay salud, puede haber progreso, hay trabajo, no hay... Lo hemos vivido con la pandemia, todo se detuvo porque las poblaciones estaban enfermas, es decir, pasamos por esta crisis. Pero el reto estaría entonces en la gestión, y ustedes lo dijeron claramente, de esos recursos propios, asumiendo, como desde la perspectiva que estamos trabajando acá y que les proponía desde el principio, que la promoción es básico, considerar que su función es la movilización del cambio. Es decir, mientras los educadores van poco a poco dotando a los sujetos de conocimiento, de habilidades en salud y para la salud de ellos y de la comunidad, el promotor lo que hace es dinamizar ese proceso. Yo lo llamo así como una inyección de adrenalina para poder modificar rápidamente esos comportamientos. Y esto hace que precisamente lo que busque es que ese cambio, esa transformación esté tanto en el plano personal, colectivo como comunitario y social. A veces el promotor necesita hacer un trabajo personalizado a una persona, porque con ese cambio podrá entonces movilizar el cambio en la comunidad y en la colectividad, mientras que el educador sigue trabajando con los grupos o con las personas por un bien, como por ejemplo estaba hablando Norma sobre el trabajo que hace para la modificación de los hábitos, para que aprendan a alimentarse correctamente. Entonces la intervención de promoción es más dinámica y por eso sus técnicas, sus recursos de apoyo, sus recursos didácticos tendrán que emplearse, es decir, caracterizarse más por ese carácter activo, participativo, diríamos, que se genera en la dinámico, propiamente dicho, que le asiste como tipo de actividad. Porque la promoción en su más amplia sección está en eso, es decir, promover para la información que llegue rápido, para lograr movilizar el cambio, para poder lograr transformación lo más rápido posible. Y por eso es más emergente y por eso debe ser variada y constante, pero variada, mientras que la educación para la salud puede tener determinadas especificidades, metodologías para introducir un contenido de alimentación o de educación sexual, o que es propio de él porque tiene el manejo, es más específico. En el caso de la promoción se tiene que ajustar mucho más, por eso es tan complejo a veces verlo, pero es así, a las dinámicas culturales de cada espacio de las personas que participan. De acuerdo con esto, la perspectiva situada en la coherencia, en las influencias, en el autocuidado, es decir, la coherencia como parte de la condición metodológica, tanto para lograr esa cultura de salud por educación o por promoción, para centrar en el autocuidado, porque cuando la promoción se centra en el autocuidado, la movilización puede ser mayor en el plano individual, pero también de las personas con que comparten ese espacio.
el enfoque preventivo que aquí en los últimos meses estamos debatiendo el tránsito de la prevención basada en el problema o en la necesidad y no la y ir hacia la prevención basada en la anticipación, no en la corrección o compensación, sino en la anticipación para potenciar mejor calidad de vida. No es decir, nada más se hace educación o promoción para problemas de embarazo, con enfermedades VIH, esto, lo otro, y sin embargo hay que también hacer promoción de salud mental, hay que hacer promoción de otros temas que son también, diríamos, plataformas donde se mueven todos esos problemas que estamos viendo. Por lo tanto, bienestar, desarrollo humano sostenible, desde un enfoque preventivo, centrado en el autocuidado y buscando no que este análisis que estamos haciendo, que se hace desde el punto de vista teórico para el estudio, de la teoría y la metodología y las prácticas de educación, no nos lleve, de promoción, no nos lleve a desentendernos. Es decir, que hay que buscar una coherencia, sin dejar de reconocer el carácter dinamizador de la promoción como actividad comunicativa, intersectorial y sociocultural, que es muy importante que en las definiciones que creo que vieron, lo vimos en el encuentro pasado, la van definiendo en su especificidad frente a otras actividades que tienen los mismos objetivos. Desde esta percepción, ¿cuál es el marco? Decía Juan Carlos que ahí es donde está el talón de Aquiles de nuestra disciplina, ¿no? La búsqueda de ese posicionamiento, ¿no? Y creo que fue Micaela quien decía, ya tenemos el objeto de estudio. Ok, tenemos un objeto de estudio que se ha construido por años, que se ha ido construyendo con ciertas, diríamos, configuraciones que no quedan bien delimitadas, ¿no? Pero uno de los métodos fundamental para estudiar y poder construir esa nueva teoría de la promoción, bueno, está a empezar por el análisis histórico y comparado de cómo se ha venido viendo, o sea, analizando el problema. ¿Cuáles han sido? Sobre la base de los mismos criterios que ustedes han señalado, es decir, sobre qué es entonces la promoción en determinado momento, en determinada área, para determinado grupo, minorías culturales, interculturales, etc. Y eso nos va a ayudar a entender también nuestros problemas epistemológicos, pero también porque a veces nos quedamos anclados en lo que ya está legitimado como teoría o aparentemente legitimado y no podemos percibir con enfoque prospectivo lo que aparece ya, se vislumbra ya en el nuevo momento, es decir, en el minuto siguiente al que estamos viviendo. A partir de que se hace ese estudio es que entonces comienza esa construcción conceptual metodológica, que es por la que estamos apostando y que esta asociación nos los está permitiendo y le agradeceríamos siempre por eso, que nos va a permitir ir vanando las posiciones conceptuales y metodológicas para luego de que haya esa sistematización teóricas y prácticas, poder entonces construir esa teoría. Yo creo que, te comentaba Vanessa, que hay un ejercicio que quizás podamos compartir todos, es con este mismo esquema, este marco referencial, poder pensar la tarea final de la asignatura, porque pudiera estar aportando para beneplácito de esta asociación, pues una posición más colaborativa de toda Latinoamérica y de otras regiones. Bueno, esas nuevas teorías, es decir, un ejercicio vital que hemos hecho para llegar a esas nuevas teorías, a las que le estamos presentando desde acá de la Universidad de Cienfuegos, cursa por estos 4 momentos máximo, es decir, es una síntesis de un trabajo que les decimos ni siquiera hemos podido todavía poner sobre una publicación pronto ya tenemos el compromiso de hacerlo, pues hay 4 momentos que identificamos y que se ven muy relacionados a los cambios que ha tenido la visión de la salud y las políticas de salud, pero también, como decía una de ustedes, creo que fue Norma o Micaela, que también a los desarrollo de las ciencias de la educación, ¿no?
cómo también se está asistiendo a un cambio de perspectiva donde el hombre, el ser humano, está puesto en el centro, donde la participación, donde la autogestión, donde lo emocional, lo socioemocional ocupa un lugar importante. Entonces nosotros no podemos seguir con haciendo promoción desde la información, desde el saber hecho, sino que hay que partir del saber construido. Bueno, esta propuesta preliminar elaborada por nosotros, ustedes pueden aumentarla con sus trabajos, pues enmarca fácilmente, se puede ver cómo hay un posicionamiento en los elementos de la higiene, los hábitos, el modo de actuación, que tiene incluso que ver hasta con diríamos, las políticas de construcción de las ciudades, para evitar enfermedades, los alcantarillados, los circuitos de acueducto, todo eso que tuvo que ver la parte de los baños sanitarios, toda una serie de cambios que hubo a nivel de infraestructuras de la arquitectura de las ciudades, de la cultura de ciudad, que se relaciona con el poner en el centro el hábito, la higiene, el cuidado de eso, es decir, el eliminar esos factores que podían provocar enfermedades, y ahí se centró toda la política de promoción o educación, que quizás en ese momento no se veía así, pero ya ahí están los atisbos de ese momento, y que duró por mucho tiempo, no solamente cuando se construyeron las ciudades. El segundo momento, que entonces ya tiene más que ver con el propio desarrollo de la ciencia y está enfocado hacia lo informativo. Fue un momento en que quizás muchos todavía en las prácticas se quedan anclados. Acabamos de participar en una maestría de psicología de la salud, y donde se da promoción y se da metodología de la investigación en promoción de salud, y que vimos ahí, bueno, que todavía el asunto de que, en este caso eran médicos y psicólogos los que estaban participando, también había educadores, el énfasis se hace en la información, en dar a conocer el problema, la enfermedad, los daños y cómo podría beneficiar el cambio. Pero no hay una interacción que promueva realmente una participación activa del sujeto en ese proceso de cambio. Un tercer momento ya es cuando se le deja al otro, al sujeto mismo, al ser humano, la posibilidad de autorregular su conducta a partir de un conocimiento de qué hacer para vivir mejor, que se ha quedado también anclado donde en los elementos que tienen que ver con la salud física, la salud la parte biológica, incluso también social, porque se ha trabajado mucho las cuestiones de violencia, etcétera, pero que hemos estado quizás solapando, incluyendo de manera implícita en esas prácticas los elementos de la salud mental, que se ha podido comprobar en los últimos años que tiene un papel fundamental en la eliminación, en la prevención, en la compensación, en la corrección de los problemas de salud, que se identifica ya con esta apertura social comunitaria a través de la integración de ver al hombre en se ha planteado hace mucho tiempo, biopsicosocial, pero seguimos viéndolo, la enfermedad, y entonces ya sabemos que no hay enfermedades, que lo que hay es pacientes, es decir, personas enfermas. Ya sabemos que no hay un solo un solo medicamento para curar una enfermedad, que depende, o para curar o compensar, que depende de cómo ese paciente esa persona lo asuma y las condiciones que tiene, la conciencia que tenga de esa enfermedad, de esa situación en la que se encuentra. Y por supuesto, no se manejan los problemas de salud social y salud mental con la interconexión que tiene con todos los elementos de salud general. Por tanto, el análisis histórico nos llevó a hacer este cuadro que realmente ha sido creado para esta ocasión, donde sistematizamos a partir de algunos aspectos que vimos en todas que tomamos como criterio, un poco modelamos con esto el ejercicio que hicimos para que les sirva de referencia. Establecimos cuáles son las regularidades en cada uno de esos componentes. Ya no nos interesa tanto dónde fue que surgió, sino qué nos ha dejado hasta hoy, ¿no? Y por supuesto, las tendencias, como se sabe, es aquello que en un momento tiende a ser, es decir, se presenta con mayor fuerza que en otro,
Y por supuesto, ya vimos en cada una de ellas, en cada uno de estos componentes, ese reto, esa proyección que debemos asumir. Quiero solo significar cómo el objetivo ya va hacia, ya no puede ser modificar hábitos, ya no puede ser atender los problemas de salud o buscar la prevención o controlar los hábitos de consumo, sino que hay que ir a la gestión, en este caso gestión y autogestión del bienestar humano. Y por eso quizás si a ustedes nos dedicamos, todos los que nos dedicamos creo que lo hacemos, estudiamos las políticas, ya hay una intención de mejorar las comunidades, de mejorar, de hacer consciente la vulnerabilidad social y colectiva para poder entrar a ver aplicar de verdad la concepción de salud en los tres planos, biopsicosocial como un todo holístico, ¿no? Integral. En el caso del encargo que se le da a los promotores, pues ven, la prevención está ahí, que a veces sale como un aspecto independiente y otras veces sale como función, es un poco, pero es una regularidad que se asocia promoción con prevención. Cuando prevención puede ser incluso mucho más que un problema del promotor, es un problema genérico, ¿no? Un problema no diríamos, una actividad genérica. Es cualidad, lo que me refiero es cualidad de todos los procesos, de todas las intervenciones. Y las tendencias ven cómo van modificando hasta en los últimos tiempos que lo estamos viendo asociado, como decía el profesor panameño, al problema de la cultura, a los derechos, a la parte, diríamos, cultural de las minorías. Todo el mundo tiene una cultura y por lo tanto esa cultura a la que tú perteneces, con la que te identificas, la que tú asumes como parte de tu existencia, es la que va a determinar un poco también qué tipo de encargo se le va a dar al promotor. Mientras que el reto actual, bueno, ya se entiende por qué. Va a ser reiterativo el asunto de lo integral, de lo intersectorial, de la participación en el reto, pero yo les pido que hagan un análisis de cada uno de esos aspectos, significando en este minuto a los elementos que tienen que ver con el cambio hacia los públicos, así como hay una transición en las tendencias de los vulnerables a los grupos etarios, que pasamos por adolescentes, ahora últimamente personas mayores, y ahora es a toda la población. Porque realmente no podemos seguir segmentando el mensaje. Se podrá segmentar en cuanto a la manera, el método de presentarlo, pero en cuanto a lo que hay que enseñar, no se puede. Lo que hay que dar o lo que hay que promover no se puede distinguir. Más cuando estamos abocados en una sociedad que cada vez envejece y que esas personas necesitan prepararse para la etapa que le corresponde y para convivir en unas condiciones diferentes a las que vivieron sus padres, ¿no? Todo este cambio generacional que antes demoraba años y ahora es muy rápido, ¿no? En el caso de los escenarios, bueno, está claro que se pasa de ser un proceso institucional de salud o de educación a ser un proceso social y ahora entra tanto lo comunitario como lo virtual. Que celebro también, felicito todo el trabajo de la página, porque me encantan esos bailes, el baile, la noche, la fiesta, todas esas actividades me parecen muy, muy buenas y me parecen también, le comentaba a Vanessa, que tenemos aquí nuestra página, nuestro grupo, y que hay muchas ideas de ustedes que pueden ser transferidas como parte de esa construcción de prácticas comunes. En el caso de los métodos, sí quiero decir que todavía todas las tendencias están vigentes, dependen de los grupos, pero hay así una aproximación más a la explicación, luego pasamos por la ejemplificación, fue lo más que tuvimos, sobre todo de casos negativos o de casos que se corregían a través del cumplimiento de las normas, pero como ahora estamos situándonos en el proceso de regulación, de autoconocimiento, de autocuidado, pues entonces el carácter de la reflexión crítica, del análisis más centrado en mi vida y mi realidad. Y por supuesto, la investigación, que siempre será una insustituible, porque como bien
comentaba una de, sí, creo que fue Norma, la investigación tiene que asistir como método fundamental al promotor y bueno, también al educador para la salud. Yo solo quedarme en el sujeto responsable y ahí quería significar, así que dejarle el análisis para que vean cómo el carácter psicopedagógico de la formación especializada, que ya se habló aquí, que en su momento será tocada. Aquí les dejo una idea conclusiva en la que aparece desde la perspectiva, desde la nueva perspectiva, el promotor ubicado como ese promotor educador con el liderazgo empático, comunicativo, que puede llegar a la proactividad incluso con un carácter creativo. Gracias a la otra. Ya. Pues asume una práctica de orientación que no puede obviar. Desde esta perspectiva, el marco epistemológico que emerge del estudio que nosotros hemos hecho, nos deja esto. Es como decimos, le decía a Vanessa, bueno, yo quiero que lo miren y pueden comentarnos aquí algunas cosas, pero lo que más me interesa es que lo reinterpreten, lo dibujen de otra manera, lo relacionen de otra manera, creen sus propios marcos referenciales, un poco para poder encontrar en qué nos podemos coincidir, ¿no? Para armar el... Conozco o como pedagoga ubico la educación como el proceso medular, ¿no? La educación es la que me va a dar a mí, educación entiéndase no la escolar solamente, sino la de la familia, la de la comunidad, entonces, como lo vimos ahorita en sentido amplio, ¿no? La promoción entonces como la que me va a dinamizar esos conocimientos, eso que yo aprendo, para llegar a una cultura de salud que me permita alcanzar ese bienestar. Sigue siendo la cultura de salud lo que buscamos los educadores, lo que buscamos los promotores, cada uno desde su actividad. Viendo entonces que la promoción que va a dinamizar todo ese proceso educativo y de formación cultural se va a ver como una actividad dialógica, reflexiva, como ya vieron con las metodologías, que se concreta en distintos tipos de formas, ¿no? De formas de organizar la actividad, estrategias, programas, acciones, guías, incluso actividades, que va a tener como resultado la construcción, esas estrategias, ese análisis, estudio, al ser procesado como parte de la socialización, sistematización y construcción de teoría, es quien nos va a permitir buscar los límites y relaciones, que es lo que busca la ciencia cuando se quiere sustentar no solamente los límites, sino también las relaciones entre educación, promoción, para la cultura y el bienestar. Esto es ya les decía, un pequeño esquema lógico que tiene la intención de promover otras interpretaciones. Por tanto, ¿cuál sería, dónde están las nuevas teorías, dónde estaría el reto, las exigencias de renovación al que estamos abocados? Bueno, hay que empezar a buscar que la relación entre las emociones y la salud en promoción de la salud, ¿vale? Sí. Ya conocemos el papel de las emociones en el desarrollo del hombre. Ahora, las emociones en la salud ha comenzado a ser un tema muy recurrente incluso no solo por médicos, sino, no solo por terapeutas y psiquiatras, sino también por médicos, que ya reconocen que prácticamente todas las enfermedades de salud tienen de trasfondo un problema emocional. Y eso nos acerca más a la psicología, a la subjetividad, como un área de trabajo de entrada, la puerta de entrada para el mejoramiento de la salud, para el alcance y para la autogestión de esa salud. Lo otro es la conexión que hay que crear entre el promotor y el otro, es decir, el que recibe. Porque como explicaba, no recuerdo el nombre, el apellido, sí, pero no puedo, el apellido del compañero panameño, el maestro, el educador, ¿no? Batista, ajá. Como
se hace promoción, pero esa conexión modelando con el otro, ese proceso de dinamizar su cambio, ayuda a otros, y eso es lo que hace la cadena del promotor. Y por supuesto, es importante esa integración de influencia. Por lo tanto, cuando se habla de hacer un esquema de trabajo del promotor, hay que primero buscar los niveles de consenso. Estoy de acuerdo con Norma que lo primero es estudiar la comunidad, como lo hacen los educadores. Ahora, con un sentido de dónde están los líderes, dónde están las dinámicas, cuál es la dinámica, cuál es el punto de la comunidad. No tanto el problema de salud o cómo se alimenta, que eso también, pero hay que agregarle dónde están esos factores psicosociales que me van a dinamizar los procesos educativos y de promoción de la salud allí. Y esto implica que haya un liderazgo del promotor como un influencer. Es decir, ver al promotor como todo un influencer en las redes, pero no es un influencer también porque vea su influencia a partir de su propia gestión. Y hay prácticas que vamos a socializar, por supuesto, en los próximos encuentros, en el que los elementos emocionales actúan como el catalizador del proceso de cambio, de cambio en temas de salud. Y por supuesto, hay algo que recién está ahí al final, porque también es un tema todavía, diríamos que solamente se ha tocado con la punta de los dedos por nuestro equipo, y es el uso de técnicas neurolingüísticas positivas que se deben instaurar en todo educador y promotor. Esa capacidad también de escucha, palabras que sean todas, todo eso, detrás de eso hay toda una ciencia, ¿no? Toda una teoría, pero que es muy importante porque el cambio no se genera porque yo lo diga. El cambio se va a generar en la medida en que lo que yo diga toque, active, estimule determinados recursos en el otro y cree disposiciones para ser sostenible. Y tampoco ocurre en un día. Es decir, por lo tanto, en lo que hablábamos ahorita, ya casi estamos hablando de otros posibles temas de debate, de la preparación del promotor y del educador. Esto va a tener necesariamente, más temprano que tarde, comenzar a incluirse en las posiciones. Desde esta visión, que como ven, ya no solamente es pedagógica, sino psicopedagógica, le estamos proponiendo que el componente psicológico que tiene el propio proceso pedagógico que le atribuimos, la cualidad pedagógica que le atribuimos a la promoción, pues se asegure que la actividad desde la fase de diseño tenga en cuenta no solo las necesidades, sino las potencialidades y capacidades que tienen no solo sujetos, las comunidades, los grupos, los líderes, las personas que pueden ayudar. Durante el desarrollo, que se le dé mayor peso al tratamiento desde el sujeto, de sus motivaciones, de sus percepciones, para la forma de sus pensamientos, porque el pensamiento como procesos psicológicos generales, todos estos que estamos viendo aquí, motivaciones, percepciones, son procesos psicológicos básicos, ellos son los que van a poder catalizar el proceso de apropiación de aprendizaje. Y por supuesto serán ellos los que garantizarán ese cambio. Pero eso tiene que estar unido a un cambio en el contexto, en la manera de concebir el contexto. Los espacios, por muy, diríamos, difícil que sean, hay que condicionarlos, hay que crearlos. Los espacios, estamos hablando de espacios físicos, pero también estamos hablando de espacios afectivos. La proximidad del educador o del promotor a las personas a las que se dirige no puede ser demasiado grande, no puede ser no acá en un podio, tiene que estar más en el mismo nivel, y eso lo hemos aprendido. Cuando usted, utilizando los recursos psicológicos de la persona en un espacio más afectivo, más cercano, más corto, donde la interacción es verbal y no verbal, y donde incluso puedo tocar, puedo animar, puedo dejar mi afecto, mi mensaje con un lenguaje y un modo de actuación diferente, pues más personalizado. Nada más que la mirada, compañero,
hace que se dinamicen esas emociones y esas percepciones. Y más que sabemos que hay todos, de alguna manera, todos los seres humanos estamos rotos en algún lugar. Tenemos diríamos, alguna necesidad escondida que gracias a nuestra preparación, a la generación de recursos, hemos podido minimizar su daño, pero están ahí. Y a veces cuando menos nos imaginamos, pues entonces salen y ahí es donde tenemos que estar para asistir. Por eso el educador tiene que saber conocerse él mismo, y en función de cómo él actúa, cómo él aprende, cómo él es lo que debe darle al otro, debe utilizarlo en el otro, porque sí, se enseña con lo que se es y con lo que se hace, pero no con lo que se hace solamente, sino con lo que se es cuando se hace. Entonces, ¿cómo puedo comprender las condiciones de las influencias? Estarán marcadas por, serán las que van a demostrar si es una actividad de promoción adecuada o no. En el caso de las prácticas, bueno, la necesidad de concebir líderes formales y no formales, no solamente esos promotores, tenemos que rescatar a esas personas que colaboran con el promotor, que no han llegado a ser un promotor capacitado, pero que tienen una repercusión en las comunidades, son los primeros que si los convencemos, si los preparamos, no como una preparación teórica, sino afectiva, emocional, de la importancia que tiene su lugar, su compañía, sobre el acompañamiento, entonces podremos lograr esa transformación que se espera, que se tiene que ver en el ámbito sociocultural, como ven ahí, y por supuesto se manifiesta, se debe dejar explícito en el pensamiento de las personas. La evaluación práctica de un trabajo, de una actividad de promoción, tenemos que ubicarla precisamente en las transformaciones y en la consolidación, es decir, la sostenibilidad de esas transformaciones que también merecen o merecía. ¿Cómo llevar a cabo la sostenibilidad de una influencia? Eso es otro tema del cual pudiéramos estar hablando. Desde la unidad de pedagógica y didáctica, ¿dónde estaría lo didáctico? En cómo organizar la actividad. Y esto es, diríamos, el ABC de un pedagogo, y es precisamente lo que en el estudio que hicimos apreciamos no declarado en las propuestas que se han hecho internacionalmente, manuales de promoción, manuales de educación para la salud, se aprecia una definición, diríamos, solapada de estos elementos que le estamos diciendo. Y estos componentes de la actividad pedagógica están presentes en la actividad de promoción, y esto es lo que nos confirma la posibilidad de que ella se pueda erigir como disciplina pedagógica, es que tiene una naturaleza didáctica, porque usted lo que quiere movilizar es enseñar a participar, enseñar a tomar conciencia, y cuando hay enseñanza y aprendizaje lo hay siempre y a toda hora y en todo lugar, y el promotor se empodera de su función didáctica, entonces es capaz de determinar que su objetivo estará en la estimulación afectiva y positiva para esa apropiación en temas que a él le interesan mucho y que no han sido tocados y que van a ser la puerta de entrada a otros temas. Adolescentes embarazadas, intentos de suicidio, están conectados con problemas de salud mental, y por tanto esa es la puerta, pero además son los sentimientos, las emociones, son lo que más necesitamos a veces compartir, porque además de liberarnos, pues también nos pone en condiciones de oír y comprender que no somos los únicos que estamos pasando por ese. Hay ejercicios, y ahí estamos trabajando ahora, estudiando un poquito, de ejercicios de sanación mental que son importantes en la labor del promotor y que son esenciales para el desarrollo humano. Porque cuando usted es capaz de, diríamos, discernir primero y digerir después un problema mental, entonces podrá superarlo. He estado leyendo últimamente que es necesario la escucha, porque dice todavía, no me cuentes problemas, no, tú lo vas a resolver, no el promotor, el educador, más el educador que el promotor en este sentido, tiene que saber
escuchar para después proponer ese cambio, porque eso compromete al otro y inmediatamente que lo compromete, pues entonces ya lo está poniendo en disposición de apreciar el cambio que él le va a dar. Y por supuesto, asumir el problema del proyecto de vida saludable es algo que se reconstruye cada día, cada mes, cada año. Y por lo tanto, si eso no está dentro del trabajo del promotor, ¿qué comunidad yo quiero? ¿Qué de la salud de mi comunidad? ¿Cómo yo puedo contribuir a la salud de mi comunidad? ¿Qué tengo que hacer en mi casa para que haya salud? ¿Qué tengo que hacer yo para que haya salud? Y eso cuando no se discute, no se habla, no se trabaja desde la activación participativa de los sujetos, pues no logra ese cambio. Nosotros estamos apostando porque el protagonismo del promotor sea precisamente la gestión del bienestar y de la felicidad de las personas para la salud integral. Termino un poquito con esto, dejo aquí una secuencia de cómo llegamos a esta, cómo se puede ir llegando también a otras conclusiones con la idea, para reforzar la idea anterior de que aquí hay una metodología para el trabajo del promotor, pero que hay una metodología para la construcción de esta propia propuesta compartida que estamos haciendo y que ojalá podamos más pronto que tarde verla hecha realidad. Hay que partir del estudio de las políticas porque nos ofrecen las orientaciones, pero para buscar desde una postura interpretativa aquello que realmente para mí es significativo. Nadie puede transmitir una política si no la ha comprendido, y eso me lo ha enseñado a mí la pedagogía. Un profesor, un educador de cualquier tipo, un promotor que siente, comprende, conoce, se identifica con lo que está diciendo, tiene el 99,9% de éxito en su labor. Pero el que no lo hace y deja en el otro culpa, nada más cumple con el hecho de estar, y eso no son los educadores de esta asociación que yo veo en las redes, pues evidentemente no lo va a poder hacer. Esa postura interpretativa es necesario socializarla para poder compartirla y poderla hacer fuerte, y es ahí donde estaría nuestro aporte. Esa sistematización de autores internacionales sin llegar a una toma de posiciones acrítica. Es decir, a veces es muy bueno lo que nos están diciendo, pero es contrario a la realidad que yo tengo o contrario a la posición interpretativa que he tenido. No es un anarquismo, yo voy a hacer lo que yo pienso y entiendo, sino es buscar por qué no esta posición y por qué sí, buscando hirmanar aquellas ideas, autores, ideas internacionales, nacionales, que nos aportan a la construcción de ese yo promotor. Esas regularidades, tendencias, especificidades contextualizadas son las que me van a permitir construir una postura personal y con ella entrar a los grupos, a modelar prácticas, a sistematizar evidencias y producir, por tanto, esa postura, ese conocimiento, esa teoría que nos ayude a ser fuertes y nos permita conformar esas comunidades de seguidores. Diría yo, consolidar las comunidades de seguidores, porque ya estamos muy claros de que esta es una de esas de esas comunidades de promotores. Hasta aquí tengo las ideas básicas de lo que les he traído. He recorrido de alguna manera los elementos metodológicos, teóricos y prácticos. Me he situado más en los elementos que problematizan el marco epistemológico de la pedagogía, de la promoción de salud como disciplina pedagógica, y por eso en las preguntas que dejo para reflexionar, y bueno, pueden hablar o comentar lo que deseen, pero estas preguntas las pueden ejercitar ustedes, y le preguntaba, dejo para que Juan Carlos me ayude, me anime o me aclare si es posible mantener un contacto con los compañeros que participaron en el tema de ayer y de hoy a través de un grupo, y en el cual estos debates podamos seguir manteniéndolos y pues nos permitan retroalimentarnos, por supuesto, de cómo se va asumiendo, contraponiendo ideas con respecto al tema.
Solo me detengo aquí un poquito porque para ver si alguien quiere responder, por favor. Bueno, en primer lugar, Comentar. gracias doctora, justamente por esta doble situación que nos está haciendo vivir. En primer lugar, no solo por todos los aportes en esta construcción justamente, sino que a la misma vez estas preguntas que nos está compartiendo, porque son preguntas que más allá de la reflexión a la cual nos está invitando, me parece que también son preguntas que nos pueden seguir, que pueden transformarse también en tarea para la próxima semana, digo, en el sentido de que esta reflexión podamos de alguna manera también armar esas respuestas, compartirlas, enviarlas para que también les sirvan como aporte en esa sistematización de este trabajo de investigación que están realizando. ¿Alguien ha pedido? ¿No van a intervenir nadie en este momento? ¿Alguien más quisiera decir algo en este minuto? Recuerden que pueden levantar la mano justamente para que podamos tener el tiempo y no tengamos que estar hablando uno sobre el otro, así que, bien, justamente hablando de levantar la mano, Temístocle Batista. Buenas tardes, profesora. Usted dice algo bien importante y va a poner ejemplo en Panamá. En el 2004 se hizo un análisis de la situación de los hombres que tienen sexo con hombres en Panamá, y en la parte de VIH y enfermedad de transmisión sexual, viendo las estadísticas de 1984, se veía muy visibilizada esta población porque muchas personas no asumen delante del profesional de salud, el epidemiólogo, el médico, el trabajador social, el educador para la salud, su orientación sexual. También en este momento hubo mucha crítica de la población trans porque se sentía invisibilizada. Decía hombre que tiene sexo con hombre y otros hombres, pero ya no se consideraban hombres, ya se consideran mujer. Entonces, desde el punto de vista de derecho humano, desde el punto de vista también de género, se abrió un compás en la parte de epidemiología que actualmente el Ministerio de Salud tenemos a las mujeres trans, se les respeta su identidad de género y está dentro de la vigilancia epidemiológica. Igualmente también ellas han luchado por su lucha interna en su población, que se hagan estudios. Son mujeres que se han empoderado de la situación del VIH para disminuir la incidencia en el país. Igualmente los hombres que tienen sexo con hombres, bisexuales, etcétera. Bien, todo eso podemos estarlo, y sí, son problemas que hoy están, que emergen más como problemas sociales, pero que evidentemente llevan un proceso educativo de los otros para una aceptación del derecho que tienen estas personas. Me parece que justamente la propuesta, o por lo menos el comentario que acaba de compartir Temístocles, es porque ese es el ejemplo de que las personas se pueden transformar en protagonistas y en mismas promotoras. Porque en realidad cuando vieron que justamente no se encontraba una respuesta en aquellos espacios donde en todo caso se buscaba o que se creía que tenían el poder de decidir respecto de, entonces bueno, en esa situación no se quedaron tampoco a la espera de que alguien les dé la respuesta a la necesidad, sino que también, además de ya conocer de lleno y plenamente la situación que estaban viviendo, se pusieron a trabajar para que efectivamente exista una respuesta que además sea compartida con el resto de la población. Lo que planteo recién, en todo caso, Temístocles, en Panamá, y que recordemos, Panamá es un país donde tampoco tiene mucha legislación que apoye muchas políticas públicas como lo tenemos en otros países. En ese caso particular, obviamente, la República Argentina, ustedes lo saben, tenemos múltiples respuestas. De hecho, acabamos de modificar, y tuve la oportunidad de compartir justamente la nueva ley de VIH luego de 30 años. Recuerden que Argentina fue el primer país en América Latina y el Caribe que en todo caso tuvo justamente una ley de respuesta. Pero en realidad había que modificar el paradigma
Y esto surgió no específicamente del campo científico, surgió efectivamente de las personas que viven con VIH, que en todo caso fueron las que plantearon ante las necesidades que tenían y se logró construir y elaborar, y hoy hace nada más que 2 horas acaba de promulgarse la ley en todo caso. Esto es justamente a lo que tenemos que centrarnos, en promover para que ellos mismos sean protagonistas, las personas, y nosotros seamos parte justamente de ese apoyo. Ya, en este caso, la experiencia cubana tiene la combinación de esos dos factores. Incluso hubo momentos en la historia nuestra que se vio como la política cerrada, y fue el movimiento de educación para la salud, de promoción maestros, formación de científicos masterados en sexualidad, los que fueron colocando poco a poco la organización de los grupos, y por supuesto la devolvieron a la población, a la sociedad en general y sobre todo a los estamentos políticos, una visión diferente del asunto que ha llevado, es decir, se ha transitado, no sin obstáculos, pero con una mayor legitimidad, ¿no? Nosotros pensamos que sí, lo que pasa es que no escuchaba bien lo que el profesor Batista nos comentaba, lo escuché un poco claro, no entendía por dónde venía, y me pareció entender que hablaba de que ese tema también es un tema de los que nosotros tenemos que estar promoviendo. Me parece que sí, con mucho cuidado, desde la dimensión de salud, pero desde el derecho. Yo estoy de acuerdo que desde el derecho los promotores de salud también debemos gestionar, ¿no?, esa área del derecho de los grupos y las minorías, porque es también salud. Ellos forman parte de nuestra vida, y si ellos no son felices, no son saludables, no tienen una vida compensada, por lo menos digna, que le permita participar en la construcción de lo común, que es la comunidad, la sociedad, entonces, no es de qué estamos hablando. Esto es para todos. Pasó también con las personas con discapacidad, todas fueron logrando, pero siempre pienso, Juan Carlos, que se cumple aquí otra regularidad de la pedagogía con la promoción, y es que surge de los problemas prácticos, se genera en acciones que van pasando a la política y que encuentran en la teoría después los sustentos para defender ese posicionamiento. Y esa también ha sido la evolución de la pedagogía como ciencia. No se escribió primero la pedagogía y después surgieron las escuelas, fue todo lo contrario. Así mismo estamos construyendo nosotros desde el hacer, y por eso también le va a dar ese sentido práctico o le da ese sentido práctico a la promoción, y tan abierto al enriquecimiento de experiencia. Y aquí es donde me parece que nosotros como grupo, como asociación, podemos estar aportando a la comprensión de la importancia que tiene el papel ese del promotor como protagonista de esas estrategias de políticas de salud, pero también de cambio. Son muy importantes. Yo creo que sí, que pudiéramos, como decía Juan Carlos, mantener estas preguntas. La semana que viene pudieran estar presentando, que creo que viene a tono. Yo le decía a Vanessa, a la doctora Vanessa, que el tema que vamos a estar trabajando tiene que ver, porque vamos a trabajar de las prácticas, y ustedes van a tener un importante papel en el tema, porque tenemos que estar conversando para ir buscando nuestros puntos de contacto. Y estas preguntas sí, lo habíamos pensado como tema para discutir aquí, como tema para ver dentro de un grupo, pero aceptamos el desafío de convertir estas preguntas en la parte inicial de del debate de del próximo encuentro. ¿Alguien más quisiera? O yo solamente dejar aquí estas palabras que hemos elaborado esta tarde para cerrar el tema, y que es un canto, un reclamo, no sé, es desde lo más profundo de nuestro corazón para todos nosotros y para ustedes específicamente, buscando volver a superar toda esta razón, la vida, lo que nos ha pasado hoy, con un propósito
con la búsqueda de esa segunda oportunidad para el bienestar y felicidad que todo ser humano tiene, y que estamos, los promotores y educadores de la salud, somos los que tenemos la responsabilidad de asumirlo. Por eso habíamos pensado que esta última pregunta, ¿qué puedo aportar? ¿Cómo hacerlo? Sería el primer indicio de que estamos sobre este reclamo, también en temas teóricos, metodológicos y prácticos de la promoción de salud como disciplina pedagógica. Muchas gracias. Hasta aquí mi intervención. Gracias, doctora. Justamente excelente la presentación que ambas han desarrollado. Por supuesto, le vamos a agradecer a cada uno de los compañeros, compañeras que en diferentes puntos nos están acompañando. Vamos a parar la grabación